Bien, en la siguiente presentación voy a resolver un ejercicio relacionado con logaritmo en el cual vamos a aplicar las propiedades para poder descomponer en su máxima expresión este logaritmo base 3. Bueno, aquí hay muchas cosas que tenemos que revisar, pero en la medida que avancemos voy a mostrar la propiedad que vamos a ir utilizando, aplicando. Primero, ¿qué observo? Tengo un logaritmo donde hay multiplicación, hay un cociente, hay una raíz, hay potencias, hay exponente negativo, bueno, muchas cosas. Pero siempre nosotros cuando queremos descomponer, tenemos que hacerlo desde lo macro hasta lo más particular. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que acá hay una multiplicación entre el 64 y a la octava. Hay una raíz, ¿cierto? Sin embargo, todo ese numerador pertenece a un cociente. Aquí está lo principal, nuestro cociente. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es descomponer en términos de un cociente. Y la propiedad dice, les debo la base para no devorarnos tanto, si nosotros tenemos el logaritmo de un cociente, eso se descompone como logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Obviamente con bases cualquiera. Significa que esto nos quedará logaritmo en base 3. ¿De quién? De 64 por a la octava por la raíz cuarta de x al cubo, menos el logaritmo en base 3 de i elevado a menos 2 por z. Muy bien. Ahora, también nosotros sabemos que aquí hay una raíz de índice 4, que hay un exponente menos 2, pero ese i elevado a menos 2, esa raíz de índice 4, son parte de un producto. Por lo tanto, en primer lugar, yo no me voy a concentrar en la raíz cuarta para quitar el 4, me refiero, ni tampoco el menos 2. Lo primero que yo voy a hacer es descomponer en términos de una adición. También sabemos, recordando, que el logaritmo de un producto yo lo puedo descomponer como logaritmo de un factor más el logaritmo del segundo factor y tantos factores hayan. Por ende, dicho eso, y voy a continuar acá, nuestro resultado sería, y es logaritmo en base 3 de 64 más logaritmo en base 3 de a la octava más logaritmo en base 3 de raíz cuarta de x al cubo menos logaritmo en base 3 de i elevado a menos 2 más logaritmo en base 3 de z. Y acá nosotros sabemos que este menos afecta a todo ese logaritmo. Por lo tanto, como ese signo menos afecta a todo el logaritmo de la derecha, nosotros nos preocupamos de colocarle paréntesis, corchete o llaves a esa suma. Porque, reitero, este menos afecta al primer logaritmo de i elevado a menos 2, pero también afecta al segundo. Y si usted no le ubica paréntesis, lo va a dejar con signo positivo porque descompuso la multiplicación, ¿cierto? Y eso es una suma, o una adición, mejor dicho. Pero no olvide, si tengo un menos siempre delante del logaritmo de un producto, al descomponer cambian ambos de signos, ¿ok? Porque es un menos uno que está multiplicando. Continuamos. Y dice así. Logaritmo en base 3 de 64. Nos queda logaritmo en base 3 de 64.
más. En el siguiente logaritmo, nosotros tenemos una potencia. Y la propiedad dice que si tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente pasa a ser un factor del logaritmo, en este caso de a. ¿Quién es el exponente? 8. Por ende nos queda 8 logaritmo en base 3 de a, más otra propiedad. Ojo, yo ni siquiera necesito otra propiedad. Y me acabo de contradecir, porque uno la muestra, la revisa como una propiedad distinta a las demás, pero es la misma que acabo de mencionar, porque usted sabe que toda potencia, toda raíz es una potencia de exponente fraccionario. Eso significa que si yo tengo logaritmo de la raíz cuarta de x al cubo, usted sabe que eso es x elevado a 3 partido por 4. Y como es una potencia, este 3 cuartos es el n de la propiedad que dije anteriormente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ese 3 cuartos pasa a ser un factor. ¿3 cuartos de quién? De logaritmo en base 3 de x. Y acá, como el tiempo siempre es muy importante, voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Me quedó logaritmo en base 3 de y. ¿Qué hago con el menos 2? Pues pasa a multiplicar, pero por el menos que está fuera del corchete de la llave roja, menos por menos da más. Y aquí no tengo mucho que hacer, solamente decir que ese logaritmo en base 3 de z es menos su factor, menos 1. Visualicemos, hay logaritmos que se pueden reducir. Tengo 64, tengo a, tengo x, tengo y y tengo z. Por lo tanto, no hay otra propiedad que podamos usar para que esto quede expresado de otra manera. Tampoco hay un factor numérico común, por lo tanto, al descomponer ese logaritmo inicial aplicando las propiedades que mencioné, nos quedó entonces esta suma y una diferencia al final de logaritmos. Espero les haya servido. Cualquier observación lo puede dejar en el comentario. ¿Ya? Ahora, tenemos un logaritmo que está desarrollado. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea? Componer. Voy a hacer un poco, aumentar la imagen para visualizar mejor. Y tenemos, yo voy a continuar abajo. En primer lugar, cuando yo quiero componer un logaritmo, siempre, el factor del logaritmo debe ser 1 o menos 1. ¿Qué fue lo último que hicimos en el video anterior? Bajar las potencias. Y cuando yo quiero componer, lo primero que hago es subirla, coloquialmente hablando. Así que esto me queda logaritmo en base 3 de 5, más logaritmo en base 3 de x. Y de la misma forma que el cuadrado se puede bajar, el 2 se puede subir, menos. Y acá voy a hacer un paso más. Tengo logaritmo 3z, un medio, menos 2. Ahora sí, en el video anterior no lo mencioné, pero lo voy a hacer. Si yo tengo un logaritmo, una base cualquiera, de a como expresión subradical de una raíz enésima, eso es igual a 1 sobre n por logaritmo de a en base b. Recuerde que toda raíz se puede transformar a potencia. Si usted sabe esa propiedad, la aplica. Si no la recuerda, sube el 1 medio y después
tiene que transformar a raíz z. Tenemos acá logaritmo en base 3. Ojo, perfectamente, de hecho lo voy a hacer, como acá tengo una adición, voy a expresar esto como un producto y me queda por x al cuadrado. ¿Menos quién? Menos logaritmo en base 3 de la raíz de z. Y acá tenemos un inconveniente por ahora, porque tengo un 2, como pudo ser 4, 1, 10, qué sé yo. No tiene logaritmo. Siempre cuando nosotros queremos componer, debemos eh, procurar que no haya números enteros. Por eso, nosotros debemos transformar ese logaritmo, o sea, ese número entero, a un logaritmo. Recuerde, si tengo logaritmo en base 3 de 81, eso es 4, porque 3 elevado a 4 es 81. ¿Qué sabemos acá? Todas las bases son 3, así que yo quiero un logaritmo en base 3 que valga 2. Y por definición, sabemos que 3 elevado a 2 es igual a 9. Entonces, no voy a escribir 2, sino que voy a escribir logaritmo en base 3 de 9, que es equivalente a 2. Continuando con nuestra composición de logaritmo, tengo logaritmo base 3 de 5x al cuadrado, y acá puedo hacer dos cosas. Ir agrupando de izquierda a derecha, ¿ya? Porque tengo acá una diferencia que lo transformo en cociente. Y lo que me quede lo relaciono con con la última diferencia. La otra opción es factorizar por menos. Y nos queda logaritmo de z, raíz de z más logaritmo de 9. Lo que no debemos hacer es lo siguiente. Decir que eso es logaritmo de z partido por logaritmo de 9 y menos, ¿ya? Agrupar esos dos y aplicar la propiedad de la diferencia para tener un cociente. Eso es incorrecto. Si eso es correcto, significa que en el ejemplo anterior yo me equivoqué al colocar la llave roja, ¿ya? Así que también hay que tener mucho cuidado cuando siempre tenemos dos logaritmos negativos. Ahora, lo que yo voy a hacer es decir, como acá tengo una pareja, la voy a relacionar y esto me va a quedar partido por la raíz de z, menos logaritmo en base 3 de 9. Y tengo otra diferencia. Así que acá tengo logaritmo en base 3 de ¿quién? De toda esta fracción dividido por 9. Tengo 5x al cuadrado partido por la raíz de z y todo eso partido por 9. División de fracciones. Conservo la primera, 5x al cuadrado, partido por la raíz de z por 1/9, ¿cierto? Y la raíz de z con el 9 se van a multiplicar. Y nos queda entonces 5x al cuadrado partido por 9 veces la raíz de z. Y ahí está nuestra composición. Ahora bien, como esto usted lo puede retroceder y ver las veces que quiera, yo lo voy a resolver de otra manera y voy a borrar esta expresión que está acá. Si yo hubiese tomado otro camino, pude haber dicho logaritmo en base 3
de 5x al cuadrado menos, y factorizo, y digo logaritmo en base 3 de la raíz de z. Y como estoy factorizando por menos, esto me queda más logaritmo en base 3 de 9. Ahora, ¿qué hay entre las llaves? Hay una suma de logaritmos. Por lo tanto, si hay una suma, esto me queda logaritmo de la raíz de z por 9. Y ahora termino. ¿Qué es lo principal? La resta. Y si hay una diferencia, la propiedad me dice que nosotros podemos componer a través de un cociente. Logaritmo en base 3 de un cociente entre 5x al cuadrado y 9 veces la raíz de z. Y que es obviamente igual a lo que había hecho anteriormente, eh, agrupando de izquierda a derecha. Bien, estimadas y estimados, espero les sirva, les acomode, que esté muy bien, y cualquier consulta, ya saben, a través del correo electrónico institucional o a través de el foro, o en este caso, ¿por qué no?, a través de la descripción del video. Que esté muy bien, cuídense, nos vemos. Buena tarde.